básicos del embarazo. Me parece que es la primera clase que tienen conmigo, ¿verdad? Ahí las disculpas por el tiempo y eso, porque sí, la verdad he pasado un poco ocupado estos días. Entonces, bueno, estas clases son bastante importantes. Al principio aburridas, y usted se acuerda cuando empiezan a ver las primeras clases de medicina, cuando están llevando cursos básicos de anatomía, de fisiología, de bioquímica, química orgánica, y como que se sienten que están en otra carrera, ¿verdad? O que no es medicina. Y cuando empiezan a llevar cursos ya clínicos o cuando empiezan a ir a hospitales y más adelante durante su ejercicio de la profesión, cuando sean médicos generales, cuando trabajen en un EVAIS, cuando hagan su especialidad, cuando ya trabajen como especialistas, se van a dar cuenta de que estas bases son súper importantes y que si ustedes entienden bien las bases fisiológicas, las bases bioquímicas, las bases anatómicas y el por qué se dan las cosas, se les va a hacer la medicina muchísimo más fácil y no van a tener que memorizar tanta cosa o memorizar todo, sino van a entender la razón lógica o de por qué pasan las cosas. Entonces, las buenas bases en estas materias son básicas. Entonces, tener unas bases adecuadas en cuanto a la fisiología o los cambios que ocurren en el embarazo es muy importante para entender todas las patologías o todos los fenómenos que se dan durante el embarazo, tanto normales como anormales. Por eso es que, al igual que los primeros cursos de la carrera, estas introducciones como los de anatomía placentaria o fisiología del embarazo son clases bastante importantes para poder entender, por ejemplo, por qué se dan los trastornos hipertensivos en el embarazo, por qué se da la diabetes gestacional, por mencionar algunos, ¿verdad? Ok, acordémonos entonces que el embarazo por lo general es un estado normal, donde hay adaptaciones fisiológicas y evolución normal del mismo, ¿verdad? Que esas son las pacientes que llevan los controles prenatales de rutina. Acuérdense que hace muchos años, pues, las personas tenían menos preocupaciones, menos estrés, una vida menos sedentaria, tenían una vida más sana, se alimentaban mejor, hacían mucho ejercicio, había menos incidencia de obesidad, las mujeres se embarazaban a edades tempranas, jóvenes, ¿verdad? No postergaban su embarazo como ahora, que vemos embarazos de mujeres de edades mayores de 40 años, inclusive hasta 45, he visto. También muchas patologías que antes no tenían tratamiento, como patologías cardíacas, enfermedades del colágeno, como lupus o así, eran mujeres en las que un embarazo no era algo predecible, ¿verdad? Inclusive esas mujeres no llegaban a una edad reproductiva. Ahora muchas de esas mujeres se embarazan, ¿verdad? Todo eso hace que este grupo de embarazo normal, ¿verdad? Se subdivide ya en otro grupo, ¿verdad? Que son ese montón de pacientes que están o que tienen un embarazo patológico, por decirlo así, y que su cuerpo no se va a adaptar adecuadamente a todos los cambios que van a haber durante el embarazo persistente. Por lo tanto, van a tener un control prenatal de alto riesgo. Y para eso están los médicos, ¿verdad? Y después los ginecobstetras y por último nosotros, ¿verdad? Los médicos subespecialistas en medicina materno-fetal, dependiendo de la patología que estemos viendo de fondo. Okay. Básicamente vamos a ver un poco sobre el sistema reproductivo, hablar un poco sobre la piel, el metabolismo y ir desglosando un poco cada sistema, sobre todo lo más importante o los conceptos básicos que se tengan que llevar de cada uno. No me interesa, digamos, que sepan cosas muy específicas o así, o que las tengan que después buscar en un libro o clasificaciones o así, pero sí que les queden los conceptos básicos o el por qué ocurren las cosas principalmente, o a qué llevan estos cambios, ¿verdad? Entonces, cómo se manifiestan y qué es esperable, qué es normal y qué definitivamente no es normal en un embarazo y cómo podemos identificarlo. En cuanto a la ganancia de peso, vamos a ver, una mujer durante el embarazo aumenta en promedio entre 22 a
36 libras. Más o menos esto significa entre 10 a 17 kilos. Para convertir a libras y kilos, un kilo son 2.2 libras, por si quieren hacer la conversión en algún momento. Los aumentos de peso son recomendados de acuerdo al índice de masa corporal específico de la paciente. Y lógicamente tenemos dos componentes, no solo la madre aumenta de peso, sino que los productos de la concepción básicamente son 2/3 aproximadamente, un 60%, ¿verdad? Del aumento de peso durante el embarazo. Más específicamente, una mujer con desnutrición o un índice de masa corporal de menos de 18 debería ganar entre 28 a 14 libras. Como les digo, si hacemos la conversión, entre 28 a 40, perdón. Si hacemos la conversión, aquí lo máximo serían 18 kilos. Para un peso normal, un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9, entre 25 a 35 libras. Igual les repito, ahí pueden hacer la conversión a kilos. Para una mujer con sobrepeso, lógicamente ahí van disminuyendo los índices, ¿verdad? Para una mujer con sobrepeso, entre 15 a 25 libras. Y para una mujer con obesidad, ya con índice de masa corporal mayor a 30, entre 11 a 20 libras, que esto correspondería a aproximadamente 5 a 9 kilos. Básicamente, ¿verdad? Eso es importante. Por lo menos yo ahora, bueno, que estoy haciendo servicio social de medicina materno-fetal aquí en Punta Arenas y que por las cuestiones de COVID y todo eso me tuve que quedar un año más por acá. Se ve bastante, ¿verdad? La obesidad, sobre todo en esta provincia, llama la atención la cantidad de mujeres embarazadas que llegan con índices de masa corporales mayores a 30 y por lo tanto todas las comorbilidades que se asocian, ¿verdad? Entonces aquí sí se aplica mucho, bueno, medicina materno-fetal, si aplicamos o vemos muchos pacientes que van a tener descompensaciones de su trastorno, de descompensaciones, ¿verdad? Por ejemplo, diabetes, hipertensión, entre otras, producto de una mala adaptación, por llevar de fondo un daño endotelial, ¿verdad? Que es lo que tienen la mayoría de esas pacientes, debido a su obesidad, su hipertensión de fondo, su diabetes, que probablemente no era conocida y que durante el embarazo florece, ¿verdad? O se diagnostica. En cuanto al tracto reproductivo, recordémonos que el útero, ¿verdad? Es un órgano más o menos de 70 gramos que tiene una cavidad endometrial que alberga aproximadamente unos 10 cc. Durante el embarazo, el crecimiento uterino es principalmente por los estrógenos y progesteronas. Hay una hipertrofia con predominio de la capa muscular externa. También aumento del tejido conectivo elástico y, lógicamente, el útero, esta capa muscular, se va adelgazando durante el embarazo, ¿verdad? Es como inflar un globo, ¿verdad? Que conforme más y más se estire, más se va a adelgazar. Y eso es importante, por ejemplo, cuando hay procedimientos como cesárea y se hace la incisión aquí en el segmento, que sea bien delgado, ¿verdad? Entre más delgado va a ser más fácil realizar el procedimiento quirúrgico. Ahora, importante sobre esto, vean que el embarazo, el útero empieza pesando 70 gramos, ¿verdad? Y en un embarazo de término, el útero pesa más de 1 kilo, ¿verdad? Aproximadamente 1,100 kg, y tiene una capacidad de albergar, en lugar de 10 cc, se convierte en un espacio que puede albergar hasta unos 5 litros aproximadamente. El útero es un órgano pélvico hasta las 12 semanas de gestación. Esto es bastante importante, ¿verdad? Porque muchas veces les consultan porque embarazos de menos de 12 semanas tuvieron un trauma o así. Estos embarazos los protege de la pelvis, ¿verdad? Entonces, a menos de que sea una tragedia o un gran accidente de tránsito con una fractura de pelvis y una ruptura uterina, al bebé no le va a pasar nada, ¿verdad? Con 12 semanas. Pasa mucho en los hospitales, ¿verdad? Que llega una paciente, no sé, se me ocurre, la lleva a la Cruz Roja en por una sala de shock, por un accidente de tránsito, viene con cuello ortopédico, con un mecanismo de trauma que sugiere trauma craneoencefálico, trauma de tórax, etcétera, y lo primero que hacen es pasar a la ginecobstetricia porque la paciente dice que está embarazada, ¿verdad? O sea, primero
lógicamente tratar la parte que pueda comprometer su vida, ¿verdad? Pensando en dos cosas. Primero, en que un embarazo tan pequeño pues no va a tener mayor repercusión, y que igualmente si tuviera alguna repercusión con esas semanas de embarazo, pues es un bebé o un feto que no es viable, ¿verdad? Las cosas hay que pensarlas de manera lógica y abordar a la paciente o al bebé o al binomio como pensando en que primero de la vida de la madre tiene que estar bien para poder salvar al bebé, ¿verdad? O al futuro bebé, que por ahora es un feto, ¿verdad? Básicamente recordemos que el útero tiene 3 capas de fibras musculares que se adosan entre sí y son en formas circulares. La capa más externa, que es la que se adosa a los ligamentos del útero, el ligamento redondo, el ligamento ancho. La capa intermedia, que es la más densa y gruesa y que es la que la perforan los vasos sanguíneos, ¿verdad? Las arterias espirales, las arterias uterinas, las arterias cervicales, y la capa más interna, que es la que forma el os de las trompas y el os cervical. Cada capa es doble y se entrecruza en 8, entonces este montón de capas musculares es muy importante porque esto es lo que permite que el útero tome tono. Ustedes han visto cuando una paciente tiene contracciones o así por la oxitocina, la contracción de estas capas musculares es lo que hace que la oxitocina lo que hace es estimular estas capas musculares para que se contraigan, ¿verdad? Y cuando el bebé nace, la contracción del útero, ¿verdad? O el tono uterino es lo que hace que en el sitio donde se desprendió la placenta, ¿verdad? Que básicamente cuando se desprende la placenta, el sangrado que viene de esa parte de donde se desprende es sangrado que proviene de ramas de las arterias uterinas, ¿verdad? Que son ramas de la ilíaca interna, que son ramas de la ilíaca común, y esta a su vez de la aorta. Por lo tanto, el volumen de sangre es aproximadamente de 5 litros por minuto. Entonces, ¿cómo vamos a controlar este sangrado? Con el tono uterino. Por eso es que es importante, y por eso es que la atonía uterina es la primera causa de hemorragia posparto, y por eso es que ahí se insiste tanto, ¿verdad?, en el control o la prevención de hemorragia posparto, porque esa cantidad de sangre que pasa por ahí es bastante importante y puede inclusive comprometer la vida de la madre. Entonces, el tono uterino, ¿verdad?, o que el útero tenga un adecuado tono, es muy importante, ¿verdad? Y esto se logra gracias a la hemostasia de estas capas, que se conoce como hemostasia fisiológica de Pinard, ¿verdad? Básicamente. Y lógicamente, cuando el útero no logramos que tenga un adecuado tono, inclusive tenemos que usar medicamentos, fármacos, y ya si no recurrir a medidas quirúrgicas, y por último, ¿verdad?, quitar el útero en forma de emergencia, ¿verdad? Porque una paciente que el útero no pare de sangrar, y simplemente si no hacemos nada, la historia natural de esto es que va a terminar en el fallecimiento de la señora. Okay. En cuanto a la actividad uterina, y esto es una consulta muy, muy frecuente en los servicios de emergencias, ¿verdad? Sobre todo, o en cualquier lugar donde estén, las embarazadas les van a consultar porque tienen actividad uterina irregular a principios del segundo trimestre, sobre todo, ¿verdad? Después de las 24 semanas, por lo general. Son unas contracciones esporádicas, impredecibles, por lo general no son rítmicas, no son tan dolorosas, pero suelen ser un poquito molestas y con una variable intensidad, ¿verdad? Entre 5 a 25 milímetros de mercurio, y que ocurren cada 10 a 20 minutos o menos. Es importante diferenciar una labor de parto versus una falsa labor de parto o contracciones esporádicas. ¿Alguno me puede decir cómo diferenciamos una labor de parto versus una falsa labor de parto o versus contracciones fisiológicas? Doctor, realmente pensando en que puede ser que cuando ya es de parto van sincronizadas, creo que son, no sé cada cuántos minutos, pero creo que tiene como una sincronización. Sí, bueno, deberían ser sincronizadas, exacto, como 3 en 10 minutos, pero hay algo más que define la labor de parto. El dolor, doctor, que en estas contracciones la paciente no lo va a presentar, solo como molestias. No, pero ¿qué tiene que pasar para que el bebé nazca? La dilatación del cuello, doctor. La dilatación del cuello. ¿Cómo? Doctor, que la intensidad sea superior a 40 milímetros de mercurio. Okay.
Sí tienen que haber contracciones regulares y de adecuada intensidad, estamos de acuerdo, eso está muy bien. Pero además de contracciones regulares, por lo general dolorosas y de adecuada intensidad, ¿a qué lleva estas contracciones? Digamos, ¿cuál es el fin de las contracciones? Dilatar el cuello, doctor. ¿Cómo? Disculpa. Dilatación del cuello. Exacto, que hayan cambios en el cuello del útero, ¿verdad? Entonces, ¿qué cambios en el cuello del útero? Dilatación y borramiento, ¿verdad? Y borramiento. Ajá, entonces, ¿saben qué es el borramiento? Un útero aproximadamente mide como 4 centímetros de longitud normalmente, el cuello del útero, el cervix. Entonces, imagínense como cuando ustedes inflan un globo, ¿verdad? La parte del globo abajo, cuando tienen para hacerle el nudo, tienen mucho espacio, ¿verdad? Cuando ese útero cuando ese globo se empieza a inflar, si lo inflan mucho, casi que no les va a quedar para hacer el nudo. De hecho, a veces uno ni puede hacer el nudo, ¿verdad? Para que me entiendan más o menos qué es el concepto de borramiento, ¿verdad? Eso pasa con el cuello uterino, que se va haciendo corto, ¿verdad? Durante la labor de parto. Y la dilatación es la apertura que se da en el cuello del útero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definimos labor de parto? Cuando la paciente tiene más de 2 a 3 centímetros con 80% de borramiento, ¿verdad? Entonces, además de las contracciones regulares y dolorosas, cambios cervicales de 2 a 3 centímetros con más de un 80% de borramiento. Ahí podemos decir que una paciente sí está en labor de parto. De hecho, ese es el concepto real de labor de parto. ¿Sí les queda claro? Sí. Sí, señor. Sí, doctor. Es muy importante porque en emergencias es súper importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pueden hacer? Si la paciente tiene más de 30 semanas, monitoreo para ver esas contracciones. Si tiene un poquito menos, una dinámica manual, pero sobre todo esto, ¿verdad? Ver que no tenga cambios cervicales. Inclusive si les dan la duda, pueden decirle que vengan unas horas, en unas 2 o 3 horas y revalorarla, ¿verdad? Es importante hacer un buen diagnóstico de una verdadera labor de parto y sobre todo cuando es una falsa labor de parto y sobre todo en bebés prematuros, perdón, tener cuidado con estos pacientes y sobre todo tener cuidado con el uso de los esteroides. Los esteroides son medicamentos muy usados en medicina, sobre todo en la parte de obstetricia para la maduración pulmonar, ¿verdad? Y los esteroides no son para nada inocuos. Los esteroides tienen un montón de efectos secundarios, tanto a nivel de la madre como a nivel del feto. Lo que pasa con los esteroides es que ese beneficio o esa mal llamada maduración pulmonar hacen que, ¿verdad? Que se usen muchas veces a diestra y siniestra y sin saber adecuado los esteroides, cómo funcionan y todos los efectos que tienen que tener. Entonces, básicamente, ustedes van a usar los esteroides cuando ese bebé tenga probabilidades de nacer entre las próximas 48 horas a los próximos 7 días, ¿verdad? Por eso es que se dice que cuando la paciente esté en una verdadera o real labor de parto, ¿verdad? Si la paciente no está en labor de parto, no se pueden usar los esteroides. Y esto se ve mucho, ¿verdad? El uso o el abuso de los esteroides en fetos. De hecho, hace más de 35 años ya aproximadamente, los estudios de Liggins en ovejas que empezaron con esteroides, a las dosis adecuadas, que se definieron, ¿verdad? Y con esas dosis versus las dosis que se usaron en otros tiempos, donde se les ponían esteroides semanalmente, y en pacientes ya después de los 30 años se hicieron varios estudios, y lo más interesante fue que a nivel cognitivo, y sobre todo porque uno de los principales efectos adversos o deleterios de los esteroides es que a nivel cerebral disminuye, por decirlo así, la plasticidad o la migración neuronal. Entonces, en fetos de menos de 32 semanas o así, disminuye importantemente el neurodesarrollo. Y se encontraron que en esas personas, ¿verdad? Cuando se les ponía esteroides, como se usó en algún momento en esquemas de dosis semanales altísimas, ¿verdad? Tenían menos desarrollo cognitivo y así, ¿verdad? Entonces, después llegaban esos chiquitos a la escuela o al colegio y decían que qué raro, les va mal, ¿verdad? Que qué vago, que no les gustaba estudiar y muchas veces ni siquiera fue culpa de ellos, ¿verdad?
por ejemplo, los tratamientos, pero para que se den una idea del porqué de todas las cosas y por qué uno sí tiene que tener cuidado, ¿verdad? Ningún medicamento, ni oxígeno, ni siquiera. O sea, decir, no, todo hay que usarlo con una razón y saber en qué momento usarlo. Hablando de esteroides, ¿saben cuáles son los esteroides que usamos durante el embarazo o para maduración pulmonar? Salbutamol, doctor. Dexa, el beta. Dexametasona y betametasona, ok, muy bien. Esos son glucocorticoides, ¿verdad? Esos corticosteroides, si yo les digo que, no sé, por ejemplo, tenemos una paciente que tiene un lupus y toda la vida está tomando prednisolona y todo el embarazo ha tomado dosis altísimas y le han puesto solumedrol también, que es un esteroide inyectado, prednisolona a cada rato por crisis y todo, y esta paciente de verdad hace una labor de parto, ¿usted le maduraría los pulmones o no? Si vos me estás diciendo que los esteroides son dexametasona y betametasona, pero ella ha usado un montón de esteroides, ¿valdría la pena ponerle algo más? No, doctor. El compañero mismo lo dijo, ¿verdad? Los esteroides que están aprobados y que sirven realmente para maduración pulmonar, que bueno, es mal llamado maduración pulmonar, son la dexametasona y la betametasona, porque los demás esteroides son a nivel, no atraviesan adecuadamente la placenta y ocurre una lisis de los mismos. Por eso es que la betametasona y la dexametasona son los que tienen efecto a nivel fetal, ¿verdad? Básicamente, después de las 24 semanas. ¿Por qué? ¿Por qué no los ponemos antes? Digamos, ¿por qué no empezamos a poner esteroides desde las 20 semanas? Ok, porque más o menos entre las 23 o 24 semanas es cuando se forma el alveolo terciario, que el alveolo terciario es la unidad funcional del pulmón, ¿verdad? Y básicamente los esteroides tienen dos mecanismos de acción. Uno es que disminuyen el grosor de la membrana alveolo capilar y el otro mecanismo de acción importante es que estimulan cuáles células hay ahí en pulmón. Recuerden que en el pulmón hay dos tipos de células, ¿verdad? Unos que son como más para defensa y otros que se encargan de la producción del factor tensoactivo, ¿verdad? O la sustancia, el factor surfactante, ¿verdad? Que son los neumocitos tipo 1 y los tipo 2. Entonces se estimulan los tipo 2 a que produzcan cuerpos lamelares y estos van a producir factor surfactante, ¿verdad? Entonces esos son los dos mecanismos, la disminución del grosor de la membrana alveolo capilar, que permite un mejor intercambio gaseoso, y la producción de factor surfactante son los dos mecanismos por los cuales se da el mal llamado, ¿verdad? Por decirlo así, maduración pulmonar, sino que lo que hace es que el bebé tenga más facilidades a nivel pulmonar, ¿verdad? Para poder respirar o para que la transición del ambiente interno al externo sea mejor. Okay. Acordémonos, ¿verdad?, de la irrigación del útero, que son ramas de las arterias uterinas y ováricas. Ya les dije, ¿verdad? Esas arterias son ramas de la ilíaca interna que vienen de la ilíaca común y son ramas de la aorta. Entonces vean el volumen grande de sangre que va a pasar por estas ramas, más de medio litro de sangre por minuto al término, ¿verdad? Lógicamente tiene que haber un gran flujo de sangre a nivel de la placenta, ¿verdad? Para favorecer el crecimiento fetal. Todo esto es mediado por estrógenos y progesterona. Entonces, cuando al principio del embarazo, por lo general, en una mujer no embarazada, las arterias uterinas o las arterias espirales, las que llegan al útero, por lo general son arterias, esto lo van a comprender un poco mejor cuando veamos la clase de anatomía placentaria. Pero bueno, las arterias uterinas son vasos de alta resistencia y baja compliance. ¿Qué quiere decir esto? Que son vasos gruesos y de calibre delgado, o sea, de poco calibre, que no tienen para pasar mucha sangre por dentro, ¿verdad? Conforme la mujer se embaraza, los estrógenos y progesterona principalmente, y otras hormonas y sustancias, como por ejemplo el uso de aspirina, permiten que estos vasos disminuyan o remodelen su capa muscular principalmente y se conviertan en vasos de más amplio calibre y más delgados.
o sea, vasos de menor resistencia y mayor compliance, que lo que permite es que pase un flujo de sangre adecuado. Si estos vasos no se remodelan adecuadamente y no pasa un flujo de sangre adecuado, va a ocurrir algo que conocemos como síndrome de disfunción placentaria, que básicamente lleva a varias patologías como son la preeclampsia, el parto prematuro, el desprendimiento prematuro de placenta y la restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, mucho en parte depende de la remodelación de los vasos y de la adecuada placentación, el éxito del embarazo, ¿verdad? En cuanto a crecimiento fetal o a desarrollo de las patologías que les acabo de mencionar. En el cervix, ¿verdad? Hay algunos cambios. Esto se veía mucho antes y cuando no había tanta prueba de embarazo y ultrasonido, ahora ya no usamos tanto esto. Pero durante el embarazo hay un ablandamiento del cuello y hay un color cianótico, el cuello se vuelve azulado. Creo que Chadwick era el nombre de este signo. Además hay una hipervascularidad y edema, el cuello se vuelve edematoso, un poco friable, y podemos encontrar, como vemos en esta imagen, esto que vemos que son glándulas endocervicales que están evertidas, ¿verdad? Acordémonos que el cuello del cervix tiene dos epitelios, el epitelio plano estratificado no queratinizado, que es la parte del exocervix, y a nivel de endocervix, esta es la zona de transición, está epitelio cilíndrico simple, ¿verdad? Que son las glándulas. Entonces, durante el embarazo, la línea de transición tiende a salirse hacia afuera y vemos esto, ¿verdad? Entonces, si ustedes no están familiarizados con esto, pueden ver esta imagen en el cervix y pensar que puede ser, por ejemplo, algo maligno o que tenga algún tipo de displasia o lesión cervical, ¿verdad? Y en realidad esto es algo normal que se conoce como ectropion, ¿verdad? Que es que la línea de transición está por fuera del cervix y podemos ver esta imagen, ¿verdad? Hay un aumento también en la producción de moco que tiene su función, ¿verdad? Es la producción de inmunoglobulinas y de citoquinas para la defensa, acordémonos del embarazo, ¿verdad? Que esto es un medio relativamente estéril, lo que va a estar ahí adentro del líquido amniótico, y que hay bacterias que pueden subir constantemente por el canal cervical y generar infecciones intraamnióticas, ruptura de membranas, parto prematuro, abortos, partos inmaduros, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, estos cambios en el cuello, esta hipervascularidad, este ectropion hace que las mujeres puedan sangrar ante un trauma menor, ¿verdad? Por ejemplo, una consulta frecuente es que tuvieron relaciones sexuales y tuvieron un poco de sangrado, ¿verdad? Y llegan muchas veces a emergencias. Lógicamente, dependiendo de la edad gestacional y todo, pues descartar las causas, ¿verdad? Si es en el primer trimestre, descartar que sea un aborto, un embarazo ectópico, ¿verdad? Que no esté localizado intrauterino o dentro del útero, ¿verdad? O la enfermedad trofoblástica, ¿verdad? Que serían los 3 diagnósticos diferenciales en el primer trimestre. Y si estamos ya en segundo o tercer trimestre, pues descartar placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, o una basa previa, ¿verdad? Que serían las principales causas o las causas que pueden comprometer a la paciente y al feto, ¿verdad? En cuanto a su bienestar o a la vida. Si es eso, y si ya vemos, si descartamos esas causas, pues también saber por qué se produjo el sangrado probablemente, ¿verdad? Y explicarle a la paciente, ¿verdad? Y tranquilizarla, descartando por supuesto lo que les mencioné, ¿verdad? Que no sea alguna causa que comprometa la vida de la paciente. Las trompas de falopio en realidad toman también un color azulado, ¿verdad? En realidad, en cuanto a las trompas no hay mucho que decir, se vuelven más congestivas y eso, pero en raros casos por esa congestión o así van a haber torsiones de la trompa, ¿verdad? Durante el embarazo. Para que haya una torsión durante el embarazo tiene que ser por ya alguna enfermedad del colágeno, tipo Ehlers-Danlos, si no tenemos cambios o los ovarios están normales, o lo más frecuente es que haya ahí algún quiste en el ovario, sobre todo cuando es mayor de 6 centímetros, ¿verdad? Que es más tendiente que se pueda torsionar, pero ya solamente por la congestión de las trompas es raro. De hecho, yo nunca he visto una trompa que se torsione en un embarazo solamente por eso, ¿verdad? Por congestión. Simplemente eso lo mencionan en la literatura. Ok. 2 segundos, muchachos, ya seguimos.
Listo. Seguimos entonces. Ok, seguimos muchachos. Entonces, en cuanto a los cambios de la piel, acordémonos en las mamas, ¿verdad? Va a haber un aumento de congestión, es normal durante el embarazo, aumento de la sensibilidad de las mamas y puede haber parestesias, ¿verdad? Que es como esa sensación de adormecimiento o como calambres, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? El aumento del tamaño y lógicamente la dilatación venosa que se vuelve más visible, el crecimiento y la pigmentación normal de la areola y el pezón. También hay hiperpigmentación por aumento de la melanina a nivel de la línea alba, ¿verdad? De la línea media del abdomen. Es bastante frecuente. Las glándulas de Montgomery que están a nivel de la areola se vuelven sebáceas e hipertróficas, que son glándulas sebáceas, perdón, se vuelven hipertróficas. Es normal que estas glándulas se noten más durante el embarazo. Puede haber alguna secreción espontánea durante el estímulo, ¿verdad? Más cuando a finales del segundo trimestre y principios del tercero, cuando ya hay producción de leche, ¿verdad? Y esto es importante, ¿verdad? El tamaño de la mama pregestacional no guarda relación con un volumen en la producción de mama al nacimiento. Una mujer que tenga pechos muy pequeños no es significativo de que no pueda dar de mamar. Y lógicamente lo contrario, una mujer con pechos muy grandes no quiere decir que sea muy buena para dar pecho, ¿verdad? Todo depende de la cantidad de tejido glandular que realmente tenga. A veces las mamas tienen mucho tejido graso, ¿verdad? Pero lo que realmente define es el tejido glandular. ¿Ok? En cuanto a la piel, las famosas estrías, ¿verdad? Que cuando son más agudas, ¿verdad? Son rojas y con el tiempo se van volviendo estrías blanquecinas. La mayoría, como la mitad, se producen en el abdomen, en las mamas y en los muslos. Tiene lógica esto, ¿verdad? El abdomen, pues es lo que más se va a estirar, ¿verdad? Las mamas y los muslos también, ¿verdad? En gran medida se estiran durante el embarazo, no tanto como el abdomen. Hay un montón de cremas y todo, y esto en realidad es genética y del tipo de colágeno o del buen colágeno que tenga la paciente, ¿verdad? De la calidad de la piel de la paciente, o sea. Pero la que tiene tendencia a hacer estrías las va a hacer independientemente de todo el dinero que gaste, ¿verdad? En cremas o de la marca que compre, ¿verdad? No hay en realidad ninguna crema de verdad que sea antiestrías o que de verdad vaya a quitar esto, ¿verdad? Sí depende mucho de la piel del paciente. La diástasis de los rectos abdominales, que puede haber una separación de la línea alba y separación de los músculos rectos, ¿verdad? Inclusive ver al útero que sale, no es una contraindicación para parto vaginal, ¿verdad? Pero ha pasado, ¿verdad? A veces inclusive hemos tenido que realizar cesáreas porque esa diástasis o esa separación de los rectos, ¿verdad? Acordémonos que para poder pujar se ocupan los músculos abdominales, ¿verdad? Y es tanta la diástasis que al final no hay un buen pujo. Es raro que pase, ¿verdad? Y las contracciones son más por la contracción del músculo liso del útero, ¿verdad? Por lo mismo no es una contraindicación para el parto vaginal, pero en escasas ocasiones, en raras ocasiones, pues sí ha pasado. La hiperpigmentación, como le dije, el 90% de las mujeres, no solo a nivel de las mamas, sino también a nivel de la línea alba, de la vulva, y el cloasma o la máscara del embarazo, ¿verdad? Que también la vemos en pacientes que usan anticonceptivos, estas manchitas que se les hacen en la cara, no sé si han visto o han escuchado, las famosas arañitas vasculares, ¿verdad? Y el eritema palmar, que esto va, o se atribuye a dos cosas, al aumento de la presión intraabdominal y al aumento de la cantidad de estrógenos, ¿verdad? Cosas que, si nos acordamos, pasan también en los pacientes con enfermedad hepática, ¿verdad? Los pacientes con hepatopatía crónica evolucionada o los pacientes con cirrosis, ¿verdad? Tienen todos estos cambios, ¿por qué? Porque tienen un aumento de la presión intraabdominal y también tienen un aumento en su producción de estrógenos, ¿verdad? Independientemente si son varones o mujeres. ¿Okay? En cuanto a los cambios metabólicos, el índice metabólico aumenta en más de un 10 a un 20% para un embarazo único. Y si es un embarazo gemelar, un 10% más, o sea, más o menos un 30%, un tercio del metabolismo basal, ¿verdad? Entonces, más o menos, la paciente debería consumir
en estados normales, ¿verdad? Si no ocupa una dieta restringida, unas 300 kilocalorías al día adicionales a la dieta que debería consumir normalmente si no está embarazada. En cuanto al metabolismo del agua, hay una disminución de la osmolaridad del plasma, ¿verdad? Básicamente por eso es que las mujeres empiezan a producir edema, sobre todo en los sitios de declive, ¿verdad? Muy frecuentemente en las piernas, es normal, ¿verdad? De hecho, hace varios años el edema en las piernas era un criterio para diagnóstico de preeclampsia y ya se quitó porque se vio que hasta el 90% de las pacientes embarazadas pueden tener edemas en las piernas, indiferentemente de que no tengan ningún trastorno hipertensivo del embarazo. Vemos que en promedio hay un acúmulo de más o menos 6.5 litros de agua, ¿verdad? Y como les mencioné, el edema de declive, sobre todo en los miembros inferiores, por aumento de la presión venosa, además de que hay una disminución en el retorno venoso, hay una presión que ejerce el útero, ¿verdad? Que está un poco rotado hacia la derecha, sobre la vena cava inferior, que también está hacia la derecha, y esto hace que disminuya el retorno venoso y por lo tanto la progesterona también, que provoca estasis venosa, hace que la paciente sea más propensa al edema, ¿verdad? Esto también asociado a la disminución de la osmolaridad del plasma y una disminución de la presión osmótica. ¿Okay? Entonces acordémonos que más o menos 3.5 litros, bueno, en total, el agua corporal total va a llegar a ser entre 6.5 a 8.5 litros. De estos, 3.5 litros van a corresponder al feto y la expansión del volumen sanguíneo va a corresponder a más o menos 1500 cc. De este volumen sanguíneo, la mayoría va a ser plasma, ¿verdad? Entre unos 1200 a 1300 cc, y de células sanguíneas va a haber solo unas 300 o 400 cc, lo que nos va a llevar a una condición que conocemos como anemia fisiológica del embarazo, que es normal porque el volumen del plasma nos va a aumentar en un 50% aproximadamente, mientras que el volumen de células sanguíneas nos va a aumentar únicamente como en un 33%. Entonces, el embarazo es una condición relativamente crónica, ¿verdad? Estos 9 meses de retención o una sobrecarga de volumen, donde tenemos una retención tanto de sodio como de agua, ¿verdad? Entonces, con una adecuada osmorregulación, con un adecuado sistema renina-angiotensina-aldosterona, con una paciente con un endotelio que funciona adecuadamente y con riñones que estén funcionando bien, pues en realidad no debería tener mayor problema y adaptarse normalmente. Como les mencioné al principio de la charla, la paciente que ya tiene un daño endotelial de fondo, esa paciente diabética, hipertensa, obesa y lipidémica, son pacientes que no se adaptan bien a todos estos cambios, ¿verdad? Y son las pacientes que ya cuando tienen el mayor manejo o volumen de líquido, que es a finales del segundo y tercer trimestre, es donde empiezan a descompensarse y a tener todos estos tipos de trastornos, ¿verdad? Como la diabetes gestacional, como el trastorno hipertensivo del embarazo, por mencionar los más frecuentes. Entonces, como les dije, normalmente este aumento en el metabolismo del agua va a llevar a un aumento de peso, a la hemodilución o a la anemia fisiológica del embarazo, que ya les expliqué porque hay un aumento más en el plasma que la cantidad de glóbulos rojos. Lógicamente hay un aumento del gasto cardíaco, el corazón tiene que trabajar mucho más, ¿verdad? De hecho, el gasto cardíaco aumenta aproximadamente también en un 50% a finales del segundo, inicio del tercer trimestre. Y entonces en estos pacientes que no se adaptan adecuadamente a todos estos cambios, es donde vamos a ver las patologías por sobrecarga de volumen o por mal manejo del mismo, ¿verdad? Esos pacientes que pueden desarrollar preeclampsias, restricciones de crecimiento intrauterino, edemas agudos de pulmón, entre otros. En general, para seguir hablando de los cambios metabólicos, ¿verdad? El metabolismo de las proteínas, acordemos que durante el embarazo lógicamente van a aumentar los requerimientos de proteínas, sobre todo a nivel del útero, de las mamas, el feto, básicamente, ocupamos más proteínas, ¿verdad? Porque haya un estado anabólico para el crecimiento adecuado de este feto. En cuanto a los carbohidratos, normalmente el embarazo tiende a tener hipoglicemias en ayunas e hiperglicemias postprandiales y un estado natural de hiperinsulinemia. Este estado natural de hiperinsulinemia y estos cambios que son dirigidos a que al bebé no le falte nunca la glucosa,
son los que llevan a la madre a desarrollar diabetes gestacional, ¿verdad? Porque hay un aumento de estas hormonas, sobre todo el lactógeno placentario humano, que es la principal hormona diabetogénica, además de estrógenos, progesterona y cortisol, entre otras, sobre todo en la segunda mitad del embarazo, después de las 24 semanas, y por eso es que van a ver que cuando se hace el tamizaje o la curva de tolerancia a la glucosa oral, se tiene que hacer después de las 24 semanas. La razón fisiológica de esto es que el aumento o el pico de esas hormonas es más o menos a estas semanas, y que todavía hay un periodo donde podemos, o una ventana de acción, donde podemos interferir, ¿verdad?, con tratamientos adecuados, por ejemplo, insulina, para evitar las futuras complicaciones en ese feto, ¿verdad? Entonces, como les dije, hay un estado de aumento de hormonas diabetogénicas, como el lactógeno placentario humano, estrógenos, progesterona y cortisol, que todo esto va a llevar a una hiperinsulinemia, ¿verdad? O una resistencia a la insulina. Todo con el fin, ¿verdad?, de asegurar el suministro postprandial o de la glicemia del feto. Acordémonos que el embarazo está diseñado, por decirlo así, nunca me ha gustado ese término, pero el feto es un parásito, ¿verdad? Y el embarazo está diseñado para que el feto sobreviva a toda costa a raíz de la madre, ¿verdad? Entonces, al feto no le va a faltar nada, a menos de que la madre ya esté muy, muy descompensada. Entonces, al feto no le va a faltar azúcar, al feto no le va a faltar oxígeno, ¿verdad? A menos de que haya compromiso materno, ¿verdad? O en el transporte, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un compromiso de la placenta o del cordón, lógicamente al feto ahí sí le puede faltar oxígeno, ¿verdad? Ok. En cuanto al metabolismo de los lípidos, aquí lo que me interesa es, hay un almacenamiento de grasa centrípeto, ¿verdad? Lógicamente todo esto para favorecer el aumento de grasa en el feto, sobre todo en el tercer trimestre, que como decimos popularmente, es cuando el feto aumenta más de peso o cuando está en engorde, ¿verdad? Todos los lípidos por lo general aumentan, no solo los lípidos normales, sino las lipoproteínas y las apolipoproteínas, por lo que, como reseña, nunca le hagan un perfil de lípidos a una paciente embarazada, o no le hagan exámenes de lípidos de rutina, ¿verdad? Se van a asustar. La única razón para hacer un perfil de lípidos en una paciente es que estén pasando, no sé, en un hígado graso del embarazo, o en alguna pancreatitis o alguna complicación por hipertrigliceridemia, pero es muy, muy raro, ¿verdad? No es un examen de base. Y lógicamente, si lo hacen durante el embarazo, van a encontrar valores muchísimo más altos que los que se encuentran en pacientes o en adultos varones o mujeres no embarazadas. En cuanto a los electrolitos, ¿verdad? El cloruro de sodio, hay una retención normal de cloruro de sodio, ¿verdad?, que también lleva al aumento de retención de líquidos, más o menos de 1000 miliequivalentes de sodio y unos 300 por cada 300 miliequivalentes de cloro. Sin embargo, hay una filtración y excreción renal excesiva. También la tasa de filtración glomerular aumenta más o menos un 50%, y esto permite que se mantenga relativamente estable, ¿verdad?, la cantidad de cloruro de sodio. El calcio, las concentraciones disminuyen, pero por lo general se debe más que todo a la albúmina, ¿verdad? Entonces, como el estado en el embarazo, por lo general tenemos una hipoalbuminemia fisiológica. Si queremos medir los niveles reales de calcio, ¿verdad?, en un examen, deberíamos a realizar una corrección del calcio con respecto a la albúmina, o mejor medir el calcio iónico, ¿verdad?, por gases arteriales, que eso sí nos va a decir cómo anda el calcio de forma normal. El magnesio disminuye, el fosfato también disminuye, y el hierro, bueno, lo vamos a ver más adelante, aparte del metabolismo del hierro. Entonces, como les dije, en cuanto al volumen sanguíneo, aumenta más o menos casi un 50%, ¿verdad?, entre las 32 y 34 semanas, y como les expliqué, la cantidad de glóbulos blancos aumenta en aproximadamente un 33%, con respecto a la cantidad de plasma, que va a aumentar en aproximadamente un 50%. Entonces, aunque las dos cosas aumentan, esto es lo que nos va a llevar a la anemia fisiológica del embarazo. Entonces, ¿cuáles son los niveles normales de hemoglobina? Últimamente han salido estudios donde hablan que una paciente con niveles menores a 12 de hemoglobina pues ya puede tener algunos efectos, entonces que lo normal debería ser 12, pero si revisamos y vemos lo que está actualmente establecido por la OMS y por la Organización Americana de Ginecobstetricia,
En el primer trimestre, niveles de hemoglobina de 11, en el segundo trimestre de 10.5 y en el tercer trimestre de 11 también es lo permitido. Entonces, básicamente, para que les quede concepto, niveles de hemoglobina de 11 en un embarazo es normal, ¿verdad? Lo que no sería normal en una paciente no embarazada, pero como les repito, hay una anemia fisiológica del embarazo. Entonces, pregunta de examen, ¿a qué se debe la anemia fisiológica del embarazo? A ver, alguien que me lo... Creo que al aumento de plasma sanguíneo. Disculpen. Sí. Doc, ¿me escuchas? Sí. Al aumento del plasma sanguíneo como tal, que la masa eritrocitaria se mantiene igual. Exacto, no, el volumen eritrocitario sí aumenta, pero aumenta mucho menos que el plasma. El volumen eritrocitario aumenta en aproximadamente un 33%, mientras que el volumen del plasma aumenta en más de un 50%. Entonces, por ese aumento mayor en el volumen plasmático, ¿verdad? En el líquido, que en la masa celular, es que se da la anemia fisiológica, ¿verdad? Y como les repito, los niveles normales son de 11 en el primer trimestre, 10.5 en el segundo y 11 en el tercer trimestre aproximadamente. Ok. Entonces, como les dije, ¿verdad? Este es más o menos un cuadro según los trimestres, pero a grandes rasgos, ¿verdad? 11, 11.5, 11, 10.5 y 11, ¿verdad? Que son las concentraciones normales de hemoglobina. En cuanto al hierro, hay una necesidad de hierro más o menos de 1 gramo diario durante el embarazo. La mayor necesidad durante la segunda mitad del embarazo, lógicamente, en promedio debe darse de 600 a 7, de 6 a 7, miligramos de hierro de suplemento por día. Y lo que les digo, la producción fetal de glóbulos rojos no se va a afectar, ¿verdad? Como les digo, el embarazo está diseñado para que el feto sobreviva a toda costa, ¿verdad? Inclusive la madre con una anemia muy intensa no va a producir una alteración fetal, ¿verdad? La alteración o las anemias fetales son por otra causa, pero tendría que ser una anemia muy severa materna para tener algún cambio a nivel fetal, ¿verdad? Hablando un poco de anemia y cambios hematológicos, las pérdidas sanguíneas, acordarnos que durante un parto vaginal se pierde aproximadamente de 500 a 600 cc de sangre. Durante una cesárea se pierde aproximadamente 1 litro, y si es una cesárea con histerectomía, o sea que hubo que quitar el útero de emergencia, más de 1,5 litros, ¿verdad? Y si esta paciente por sí ya sangró mucho porque hizo una atonía o así, puede sangrar hasta 2,5 litros o hasta 3 litros, ¿verdad? Que es como básicamente la mitad o más del volumen total de sangre de esa paciente, ¿verdad? Para que tengan todos esos conceptos en cuenta y se den una idea de la importancia y lo delicado que es una hemorragia posparto, ¿verdad? O una hemorragia durante el parto y a los peligros que pueden llevar. Okay. En cuanto a las funciones inmunitarias, el embarazo es un estado de inmunosupresión fisiológica, ¿verdad? Hay una supresión del sistema humoral principalmente, todo esto con el fin de que de insertar ese feto, ¿verdad? Que es semialogénico. Con semialogénico me refiero a que la mitad del feto, por decirlo así, viene del padre, ¿verdad? Que es como, por decirlo así, un cuerpo extraño para el vientre donde se va a alojar, ¿verdad? Entonces tiene que haber una supresión del sistema humoral, una supresión de las células TH1, las TC1, disminución de la secreción de interleuquinas, interferón, de factor de necrosis tumoral alfa y beta, todo esto con el fin de llevar a que se pueda dar una adecuada, a que no haya un rechazo, ¿verdad?, hacia ese feto. Todo esto lleva a la madre a un estado de inmunosupresión, ¿verdad? Entonces la madre es más propensa a desarrollar cualquier tipo de infecciones o enfermedades relacionadas a esto, ¿verdad? Como cualquier paciente que esté inmunosuprimido, por ejemplo, un paciente VIH positivo, o un paciente diabético, o un paciente con alguna neoplasia, por poner algunos ejemplos. Okay. Dentro de algunos cambios inmunitarios podemos ver que en el embarazo normal se permite o se ve hasta cierto aumento de los glóbulos blancos, ¿verdad? Hay una leucocitosis que varía según los trimestres, ¿verdad? En el primer trimestre, más o menos en promedio, hay 8,000 leucos, ¿verdad? Y ya para el en el segundo trimestre vamos a ver un aumento en los leucos que puede llegar hasta 15,000,
Y durante la labor de parto, el aumento de los leucos sí es importante, puede haber hasta 20,000 o 30,000 leucos. Eso es muy importante porque a veces es una paciente posparto, le hacen un hemograma, ven los leucos altísimos y se asustan, ¿verdad? Y lo primero que piensan es en infección y en antibióticos, ¿verdad? Y es un cambio normal del embarazo y simplemente lo que hay que esperar son unas horas a que esos glóbulos blancos disminuyan, y por eso es una de las razones de las que no se le hacen hemogramas en las primeras 24 horas al feto también, porque va a ser parte de la sangre materna y se va a ver reflejado ese aumento en los glóbulos blancos. Otras sustancias que aumentan normalmente durante el embarazo, la fosfatasa alcalina, ¿verdad? Al igual que en los niños, por el crecimiento óseo, los factores, como los marcadores inflamatorios, como la PCR, proteína C reactiva o velocidad de eritrosedimentación, y los factores de complemento, ¿verdad? Que por lo general aumentan o se mantienen normales y rara vez disminuyen, solamente como en enfermedades como descompensaciones lúpicas, ¿verdad? Donde tenemos una disminución importante en los factores de complemento. En cuanto a la coagulación y fibrinolisis, acordarnos que el embarazo es un estado protrombótico, ¿verdad? Y procoagulante. Todo esto con el fin de al final lograr una adecuada hemostasia. De hecho, no es lo mismo operar una paciente no embarazada que una paciente embarazada. La paciente embarazada por lo general coagula mucho mejor, ¿verdad? Y la hemostasia es más fácil de lograr. En una paciente no embarazada, la hemostasia tiene que ser un poco más cuidadosa, ¿verdad? La fibrinolisis y la coagulación, ambas mantienen o tratan de mantenerse un equilibrio, ¿verdad? Todos los factores de la coagulación aumentan, excepto el 11 y el 13. Hay una disminución importante de la proteína C y S, que regulan el factor 5A y el factor procoagulantes. Importante que no hay cambios en los tiempos de coagulación. El fibrinógeno aumenta hasta un 50%, por lo que niveles de fibrinógeno menores a 200 en una paciente embarazada cuando tuvo un sangrado nos habla de coagulopatía, ¿verdad? Es importante y tenemos que reponer plasma o crioprecipitados en estos pacientes. Hay una disminución de la fibrinolisis por una disminución del factor tisular plasmático, de plasminógeno, ¿verdad? Esto produce dímero D y los niveles de dímero D aumentan, aunque sí hay puntos de corte para dímero D. No es cierto que en una embarazada el dímero D no existe para diagnóstico de trombosis. De hecho, pacientes embarazadas con dímero D mayores a 1,000 o 2,000, según la circunstancia y la clínica, requieren otros estudios, ¿verdad? Por ejemplo, el angiotac, que antes se pensaba que no era necesario o que no era un estudio de utilidad en la embarazada. En cuanto a las plaquetas, vamos a tener una trombocitopenia dilucional, ¿verdad? Una trombocitopenia también fisiológica. Básicamente, a grandes rasgos, plaquetas menores de 100,000 durante el embarazo, o sea, son normales plaquetas menores a 150,000, ¿verdad? Que es lo normal en una paciente no embarazada o en un hombre. Pero plaquetas menores a 100,000 por lo general no son normales, aunque hay algunos libros de texto que dicen que hasta 70,000, pero por lo general plaquetas menores de 100,000 no son normales y la paciente debería ser estudiada por alguna causa que no sea trombocitopenia fisiológica, ¿verdad? Va a haber un aumento en el crecimiento del vaso hasta de un 50% en los embarazos. Ok, el aparato cardiovascular, ¿verdad? Hay cambios del aparato cardiovascular que inician tan temprano como desde las 8 semanas. El gasto cardíaco aumenta básicamente unas 5 veces, y acordémonos que el gasto cardíaco es la resistencia vascular periférica o la frecuencia cardíaca. Todo esto debido a un aumento del volumen plasmático que inicia de las 10 a 20 semanas. En cuanto a los principales cambios a nivel del corazón, ¿verdad? Hay una elevación del diafragma más o menos a 4 centímetros, hay un desplazamiento del eje cardíaco hacia arriba y hacia la izquierda, la silueta cardíaca se vuelve más grande, hay un derrame pericárdico que por lo general suele ser benigno. El 90% de las embarazadas va a tener un soplo sistólico benigno, hasta un 20% pueden tener un soplo diastólico y ya un 10% un tercer soplo, ¿verdad? Continuo por la mama. Pero importante que la mayoría de las embarazadas, ¿verdad? Hasta un 90% pueden tener un soplo que va asociado principalmente a esa anemia fisiológica del embarazo y que es muy común encontrar ese soplo en el embarazo. Como nos acordamos por
por la progesterona, sobre todo en la segunda mitad del embarazo, ¿verdad? O en la mitad del embarazo, hay una disminución de las resistencias periféricas, ¿verdad? Por lo que la resistencia vascular periférica va a disminuir y también disminuyen las resistencias pulmonares. Conforme va aumentando el volumen sanguíneo y por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, esos componentes se van normalizando, ¿verdad? Esta disminución en la resistencia vascular periférica producto de la progesterona nos lleva a el nadir o su pico más bajo, ¿verdad? Entre las semanas 20 a 26 semanas del embarazo. Esta disminución de la presión es sobre todo de predominio diastólico, entonces es normal ver que las pacientes andan diastólicas bajas. Es algo muy frecuente que aquí llegan al hospital y siempre nos consultan, por ejemplo, que la paciente tiene una presión en 144, entonces cuando llegaron ahí a consultar, entonces le dice que le diga al médico que anda la presión muy baja, y es algo que es normal, ¿verdad? Es algo fisiológico durante el embarazo. Hasta 10% pueden presentar síndrome de hipotensión supina, ¿verdad? Y producir esos famosos desmayos, esos desmayos que ven en las novelas, ¿verdad? Y que por eso se dan cuenta que la señora está embarazada o así, que es lo que reflejan estos cambios fisiológicos. ¿Ok? En cuanto al aparato respiratorio, como les dije, hay una elevación del diafragma, ¿verdad? Hay una ampliación del ángulo subcostal, el diámetro del tórax va a aumentar a 2 centímetros, la frecuencia respiratoria se mantiene en un rango normal, y esto con el fin de llevar un aumento de la capacidad de transporte de oxígeno al feto. En cuanto a los volúmenes y capacidades, básicamente la gran mayoría disminuyen, ¿verdad? Si vemos, disminuye la capacidad residual funcional, disminuye el volumen de reserva respiratorio, disminuye el volumen residual y la capacidad pulmonar total, y mientras que la frecuencia respiratoria y la capacidad vital permanecen sin cambio. De hecho, los únicos dos que aumentan son la capacidad inspiratoria y el volumen tidal. Básicamente lo más importante de acá, o lo que más me interesa que recuerden, es que todos estos cambios fisiológicos hacen que la paciente embarazada tenga más tendencia a descompensarse y tiene que verse con más malicia y con más cuidado en enfermedades como un asma, ¿verdad? Enfermedades respiratorias, porque van a ser como los niños, ¿verdad? Como que llegan a un punto de soporte, pero que ya cuando se descompensan es porque se deterioran muy fácilmente y cuesta revertirlos, ¿verdad? Entonces tener más cuidado con esos pacientes. Igual en patologías, bueno, como cuando estuvo el H1N1, ¿verdad? Y antes que se pensaba con el COVID, ¿verdad? Que no, pero en realidad sí afectó de manera muy importante a la paciente embarazada, ¿verdad? Inclusive en algún momento empezamos a sacar bebés de 28 semanas en adelante, ¿verdad? Por que ya eran relativamente viables y porque no tenía la paciente embarazada, o sea, un adecuado suplemento de oxígeno, una capacidad respiratoria adecuada, y si no, a final de cuentas no iba a sobrevivir ninguno de los dos. Entonces, en resumen, la paciente embarazada es más propensa a descompensaciones del aparato respiratorio, ¿verdad? Que la paciente no embarazada, porque todos los cambios que ocurren a nivel de los volúmenes y las capacidades provocan esa sensibilidad de la paciente o esa debilidad, ¿verdad? Hacia estos cambios. Entonces, hay una sensación subjetiva de falta de aire en la embarazada, que es muy normal que les refiera, ¿verdad? Lógicamente, hay que ver a la paciente y descartar que no tenga otra cosa, ¿verdad? Y que la disnea o esa sensación de disnea no sea por otra cosa. Todo esto es básicamente mediado por la progesterona y porque hay una respiración más profunda. Todo esto para permitir una alcalosis respiratoria que lleva a un aumento de la PCO2 y que por intercambio gaseoso haya más CO2 que salga del feto y más oxígeno que entre a la madre, ¿verdad? Que es lo que buscan estos cambios principalmente. Okay. En cuanto al aparato renal, más o menos el riñón aumenta de tamaño entre 1 a 1.5 centímetros. Por lo general hay una dilatación de los ureteros, que es normal, y principalmente el derecho, principalmente por la compresión que causa el útero. Recordemos que el útero está rotado hacia la derecha y entonces va a comprimir el uretero derecho y la vena cava inferior, ¿verdad?
En la vejiga hay pocos cambios, es muy normal que por la progesterona y el relajamiento, la relajación del músculo liso que produce, hayan incontinencia urinaria, ¿verdad? Sumado a esto, la compresión que causa el útero, ¿verdad? Hacia la vejiga, hace que la mujer tenga que estar orinando a cada rato y que muchas mujeres sufran incontinencia urinaria durante el embarazo, inclusive en algunas persiste por algunos meses y en otras a lo largo de la vida. El aumento de la tasa de filtración glomerular, como les dije, es aproximadamente entre un 25 a un 50%. Hay un aumento del flujo plasmático renal también similar a un 50%. Entonces aquí hay cosas importantes. La paciente embarazada maneja creatininas mucho menores que la paciente no embarazada. Por lo general en la paciente embarazada vemos como creatininas en 0.4, 0.5 y creatininas ya mayor a 0.9 en una paciente embarazada no son normales. Debemos pensar en una nefropatía cuando tenemos pacientes embarazadas con creatininas en 0.9 o mayores, ¿verdad? La depuración de la creatinina es un 30% mayor en las embarazadas. La glucosuria, si es un hallazgo normal, la proteinuria ni la hematuria son hallazgos normales durante un examen de orina y se deben valorar, ¿ok? La bacteriuria asintomática, ¿verdad? Siempre debe ser tratada porque si no se trata hasta un 10% pueden convertir, de un 3 a un 10%, se pueden convertir en infecciones de orina y las infecciones de orina se traen importantes cambios, traen o pueden traer importantes complicaciones en el embarazo, desde parto prematuro, anemia materna, pulmón lesional, algún síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, muerte fetal, hasta shock materno y muerte, ¿verdad? Entonces, toda bacteriuria asintomática en el embarazo siempre hay que tratarla. Por eso es que a los pacientes se les hacen exámenes de orina en todas las consultas, ¿verdad? O por lo menos uno trimestralmente. En cuanto al aparato digestivo, hay un desplazamiento importante gástrico e intestinal, ¿verdad? Entonces, hay cosas a tomar en cuenta. Por ejemplo, el apéndice, que por lo general está en la fosa ilíaca derecha, se encuentra en flanco derecho a partir más o menos a las 20 semanas. Eso es importante cuando examinamos a una paciente embarazada con dolor abdominal. Hay un enlentecimiento del vaciamiento gástrico, entonces la paciente va a padecer de estreñimiento. Hay una dilatación del esfínter esofágico inferior y una compresión gástrica, ¿verdad? Lo que lleva a que la paciente tenga pirosis, ¿verdad? Reflujo, que es muy normal. La paciente por congestión, por la progesterona, puede tener sangrado gengival y épuris, que son como unas pelotitas de agua, ¿verdad? Que se les hace en la boca, ¿verdad? Y el aumento o la aparición de hemorroides durante el embarazo, que también es frecuente por el aumento de la presión intraabdominal, ¿verdad? Que sucede que por lo general es transitorio y van disminuyendo o mejoran cuando termina el embarazo. El hígado no aumenta de tamaño, si hay un aumento significativo a nivel del diámetro de la vena porta, la fosfatasa, como les dije, permanece elevada, pero las demás pruebas de función hepática no. Entonces la fosfatasa alcalina, que en pacientes no embarazadas es importante, en pacientes embarazadas no es un marcador o no es un examen que debemos ver para que debemos utilizar como parámetro de obstrucción de la vía biliar, ¿verdad? Para eso tenemos la gamma-glutamiltransferasa. Y en cuanto a la vesícula biliar, tiene un vaciamiento más lento, de hecho es un factor de riesgo importantísimo para litiasis biliar, ¿verdad? Para piedras en la vesícula. De hecho, muchas embarazadas jóvenes que antes no se veía debido a las dietas y al embarazo, desarrollan piedras en la vesícula y no es ya anormal, ¿verdad? Cuando ustedes ven, antes se hablaba de las 4F, ¿verdad? Bueno, de las 4, sí, de mujer, de mayor de 40 años, obesa, ¿verdad? Y multípara, para que tuvieran piedras en la vesícula. Ahora mujeres jóvenes, inclusive con un hijo, ¿verdad? Se ven, no es raro verlas ya con una colecistectomía, ¿verdad? Con una cirugía de vesícula. A nivel endocrino, ¿verdad? La tiroides aumenta más o menos entre un 80 a un 100% de la producción de hormonas, todo esto para cubrir las demandas tanto maternas como fetales. La OMS recomienda un aumento en el consumo de yodo a 100 miligramos por día, a 150, 200. Sin embargo, aquí en Costa Rica, por las dietas que llevamos, ¿verdad? Y porque la sal tiene yodo, básicamente no hay que dar suplementos adicionales de yodo a los que ya tenemos. La tiroides tiene un crecimiento normal de 12 a 15 cc, ¿verdad? Y además tiene una hiperplasia, una hipervascularidad. Sin embargo, cualquier bocio, ¿verdad? Tiroideo hay que estudiarlo. Es importante. Okay. Hablando de bocio tiroideo, ¿cómo se examina la tiroides?
en cualquier paciente, digamos, no solo embarazada, pero si usted va a examinar a un examen físico de la tiroides, ¿cómo lo hacen? A ver, muchachos, esa es pregunta como básica, ¿verdad? De semiología. Palpándola, doctor. Correcto. Pero ¿cómo se colocan ustedes para palpar una tiroides? Lo que se coloca detrás del paciente. ¿Cómo? Detrás del paciente. Correcto, detrás del paciente, ¿verdad? Y colocando los 3 dedos del centro, ¿verdad? Sobre la tiroides, ¿verdad? Y diciéndole al paciente que trague. Es importante, ¿verdad? Hay una anécdota ahí de hace muchos años, yo no sé si es chiste o es real, ¿verdad? Pero como que llegó alguien a revisar una tiroides, ¿verdad? Y empezó a revisarla por delante, ¿verdad? Entonces el tutor le dijo que la revisara por detrás y se fue a tocarle la parte de atrás del cuello, ¿verdad? Pero sí, son cosas básicas, ¿verdad? Que deben de saber. Ok. Seguimos con la tiroides, ¿verdad? La hormona liberadora de tiroxina, ¿verdad? O la TRH que se encuentra en el hipotálamo, esta no se va a modificar. Esta es la que regula la TSH y la TSH no cruza la placenta, ¿verdad? El feto tiene que producir su propia hormona tiroidea. La gonadotropina y la TSH tienen una afinidad, por eso en patologías que aumenten la cantidad de gonadotropina, como hiperemesis gravídica, un segundo. Listo, muchachos. Ok, en patologías les comentaba que aumenta la cantidad de gonadotropina, ¿verdad? Por ejemplo, embarazo gemelar, enfermedad trofoblástica, hiperemesis gravídica y todo, como las unidades alfa, ¿verdad? De la TSH, la FSH, la LH y la HCG son la misma. Y lo que la diferencia de la gonadotropina son las unidades beta. Puede haber un aumento de hormona tiroidea y puede haber una tirotoxicosis, o un hipertiroidismo o tirotoxicosis durante el embarazo. De hecho, hace unos días aquí tenía una paciente internada, ¿verdad? Y al final ese fue el diagnóstico, ¿verdad? Una hiperemesis por una tirotoxicosis gestacional transitoria. La tiroglobulina aumenta durante el primer trimestre y se duplica hacia el término. La T4 inicia entre las 6 y 9 semanas y tiene un pico más o menos a la mitad del embarazo. Y la tiroides fetal empieza a concentrar yodo a partir de las 10 o 12 semanas. Por lo general, en el embarazo, los niveles de hormona tiroidea o de TSH que deberían manejar son de 2 en el primer trimestre, de 2.5 en el segundo y de 3 en el tercer trimestre. Son un poco menores de 2, 2.5 y 3 según el trimestre, ¿verdad? Que son un poco menores de los valores normales que puede manejar la paciente no embarazada. ¿Okay? En cuanto al sistema endocrino, ¿verdad? La glándula paratiroidea, que regula el magnesio, calcio, fósforo, la hormona paratiroidea, la vitamina D y la calcitonina, por lo general todos aumentan durante el embarazo, ¿verdad? Y son necesarios para el desarrollo fetal y la lactancia. La calcitonina aumenta, ¿verdad? Y esta se opone, como sabemos, a la paratormona y a la vitamina D. Y en el embarazo y la lactancia, pues ocasiona un estrés cálcico, ¿verdad? Rara vez, ¿verdad? Solo mujeres con muchos hijos, así, pues pueden llegar a producir osteoporosis, pero bueno, es un factor de riesgo más adelante para esta paciente, ¿verdad? Sobre todo si tiene antecedentes familiares, digamos, si la mamá tuvo osteoporosis, tuvo varios hijos, pues ya tiene varios números, ¿verdad? Comprados para poder, pues, para padecer de osteoporosis posiblemente. Las prorrenales, hay un aumento del cortisol, un aumento del sistema renina, angiotensina, aldosterona. El cortisol, de hecho, es el que da la señal, ¿verdad? El aumento del cortisol a nivel fetal o el estrés, ¿verdad? Por eso es que al principio del embarazo no es importante, pero en la segunda o tercera mitad del embarazo, el aumento del cortisol sí puede iniciar la labor de parto. De hecho, las señales de cortisol son las que inician con la labor de parto, ¿verdad? Y el cortisol materno sí puede provocar contracciones y aumento de y partos prematuros. Entonces,
decir que por estrés va a abortar la paciente, pues eso no está científicamente comprobado, pero decir que una paciente puede tener un parto prematuro por estrés o, ¿verdad?, aumento del cortisol, eso sí es factible desde el punto de vista fisiológico. A nivel del músculo esquelético, para ir terminando, pues hay una lordosis progresiva, hay una mayor movilidad articular, todo esto por los estrógenos, la prolactina, progesterona, y relaxina, hay una relajación de la sínfisis púbica. Todo esto nos va a llevar a que la paciente, pues importante, a conforme va aumentando la pancita, ¿verdad? Y sobre todo, entre más alta sea la paciente, va a tener una pérdida de su punto de equilibrio y menos su punto de gravedad, ¿verdad? Y menos equilibrio y es más tendiente a las caídas, entonces tener cuidado. Y lógicamente una queja muy común es la lumbalgia durante el embarazo, ¿verdad? El dolor de espalda. En cuanto al sistema visual, no debería haber mayor cambio, mientras que una pérdida de acomodación transitoria, sobre todo cuando se levanta en la mañana, pero no debería haber ni opacidades corneales, ni aumento, hay un aumento en el grosor de la córnea, y una disminución de la presión intraocular, pero no debería afectar realmente la visión en la paciente. Y a nivel del sistema nervioso central hay problemas de atención, concentración y memoria debido a los cambios hormonales, insomnio, dificultad para concentrar el sueño y trastornos del sueño y depresión. En cuanto a la depresión, hay que hacer un hincapié, ¿verdad? Sobre todo en la paciente que ya tenía problemas de depresión antes del embarazo, o que tomaba medicamentos, y con esos cambios, y siempre al final del embarazo y en las primeras consultas preguntar a la paciente que cómo está, que si se siente triste, y prestarles atención a estas pacientes, ¿verdad? Porque aunque es algo muy raro y poco frecuente, de las cosas más tristes que se pueden ver en la vida o escuchar es una paciente que haga una psicosis posparto, ¿verdad? Porque no solo puede atentar contra la vida de ella, sino contra la vida del bebé. Entonces siempre prestarle atención, y cuando una embarazada les diga que está triste o que tiene depresión o que se siente mal, pues siempre tomar medidas, ¿verdad? Porque alguna, ¿verdad?, de todas puede tener resultados fatales, ¿verdad?, si no las tratamos. Ok, muchachos, preguntas hasta acá, comentarios, dudas. Doc, yo tengo una pregunta con la parte gástrica. Usted habló de que le daba hemorroides, habló de que no aumentaba el tamaño del hígado, pero que sí aumentaba el flujo. ¿Es común que les dé varices esofágicas? No, en la embarazada no llegan a dar varices esofágicas. Sí las varices esofágicas son más comunes, ¿verdad? Se presentan en pacientes con hepatopatía crónica, pero el embarazo no llega. Las hemorroides son más fáciles de que se dilaten a las venas del esófago, por decírselo así. Entonces, el embarazo como que no le alcanza el tiempo para desarrollar varices esofágicas. Digamos, no se ven varices esofágicas en una paciente que no sea hepatópata, solamente por el embarazo. Lo que pueden tener es un sangrado digestivo alto por un mal Oriweight, ¿verdad? Por ejemplo, una hiperemesis gravídica, que hayan vomitado tanto que se les desgarre el esófago, ¿verdad? Eso es otra cosa totalmente diferente. Pero sí, varices esofágicas por el embarazo no. De hecho, les voy a gracias. eso. Ok. No sé, más dudas, ¿qué les parece? Lógicamente, pueden estudiarlo, ¿verdad? Del Williams o del Gabe, de cualquiera de los dos libros, en realidad viene bien, y para cuestiones de reclamos o así, de cualquiera de los dos les acepto. Como les digo, la idea es de que sepan cosas básicas y que aprendan conceptos básicos que les vaya a servir en su práctica clínica, ¿verdad? No me interesa que se aprendan tablas o cosas así que lo pueden ver no sé, por ejemplo esto, que lo pueden revisar en algún momento o tenerlo ahí si lo ocupan ver, ¿verdad? Pero sí saber qué significa qué cosa y en qué se traduce en el embarazo, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario.